Saludos y bienvenidos una vez más estudiantes, padres, madres de familia, también colegas. En esta ocasión voy a socializar la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente que corresponde a la fase 3, semana 9. Van a escribir la información que contiene la tablita y dice la unidad 6, la Tierra, nuestro hogar. Y como contenido vamos a trabajar el sistema y taxonomía y también los reinos y dominios biológicos. En el primer momento, pues, ¿qué debes saber? Y hay un poco de información. Le voy a tratar de dar lectura a lo que considero más importante. Dice, la clasificación de los componentes de la naturaleza y los seres vivos es muy importante para facilitar su estudio y comprender nuestro entorno. La sistemática es la ciencia que se encarga, voy a dejar marcado ahí, que se encarga de clasificar y ordenar en jerarquías a los seres vivos de acuerdo con sus características comunes. Y también dice por aquí que en el siglo IV antes de Cristo, ya digamos información bastante antigua, Aristóteles desarrolló el primer sistema de clasificación, agrupando a los seres vivos en dos reinos, el animal y el vegetal. Bueno, entonces este gran pensador, Aristóteles, pues hizo una pequeña clasificación, por decirlo así. Además, en el siglo XVII después de Cristo, Carl Linnaeus estableció un sistema de nomenclatura que aún se emplea en la actualidad. Bueno, entonces vamos a marcar también porque hizo un aporte bastante importante este científico y que todavía se utiliza en la actualidad, haciendo fácil la clasificación de los organismos. Pero en 1969, dice aquí, Robert H. Whittaker propuso en su ordenamiento de los seres vivos en 5 grandes grupos llamados reinos. 5 grupos, lo que conjunta tanto las ideas de Aristóteles como las de Linnaeus. No obstante, los estudios posteriores mostraron que este sistema es inadecuado para reflejar las relaciones entre los organismos, especialmente la filogenia, que se obtiene con evidencia molecular, porque en realidad estaban utilizando 5 reinos y en la actualidad pues se pasan a 7 reinos. Y ahí tenemos figura 1, 2 y 3 con, digamos, algunos hongos, plantas y también algunos animales. Bueno, veamos un poco sobre la sistemática y taxonomía. La sistemática se define como el estudio científico descriptivo de la diversidad de organismos a través del tiempo y de todas y cada una de las relaciones entre ellas, así como de la manipulación de la información obtenida para producir sistemas de clasificación. Eso es lo que, en eso consiste la sistemática. Y la taxonomía es la ciencia que clasifica a los organismos según las relaciones encontradas por la sistemática, sabiendo reflejar esas relaciones. Bueno, entonces ahí tenemos un poco de información. Además, pues, para la sistemática moderna, las relaciones más esenciales entre organismos son aquellas que reflejan una historia evolutiva. A esta historia se le nombra y lo vamos a dejar marcado ahí, filogenia. En resumen, la sistemática moderna es un tipo filogenética y la taxonomía agrupa a los organismos según estas relaciones. Y el otro subcontenido, pues, que se puede visualizar son las características o las categorías, mejor dicho, taxonómicas. En el sistema de clasificación actual, los seres vivos se agrupan por sus semejanzas. A estos grupos se les designa un nivel jerárquico. Esto quiere decir que un grupo de mayor rango contiene al de menor rango. Existen 8 niveles jerárquicos principales a los que nombramos categorías taxonómicas y lo vamos a ver en la figura número 5, desde la más grande a la más pequeña. Estas categorías son, y aquí tenemos las 8 categorías, dominio, reino, filum, filo o división, clase, orden, familia, género y especie. Y pues
tenemos una pequeña figura ahí. Además, pues existen diferentes grupos con el mismo rango. Por ejemplo, hay varios reinos. Para diferenciar a cada uno se le coloca un nombre propio. El nombre propio básicamente se le conoce como taxón. Y además, pues tenemos aquí los reinos y dominios biológicos. La categoría de reino se planteó hace más de 2200 años y aún se utiliza para catalogar la diversidad biológica en contextos, grupos o extensos grupos. Hasta hace unas décadas se aceptan solo 5 reinos biológicos, es decir, había 5 taxas con la categoría de reino. Los reinos se definían según la complejidad celular, anatomía y nutrición de los seres vivos. Sin embargo, el consenso en la agrupación filogenética y la consiguiente adaptación de la cladística han conducido a la constante reevaluación del número y límites de los reinos para análisis molecular. Y pues ahí tenemos información bastante interesante. Luego tenemos ahí dominios, de acuerdo al sistema de los 3 dominios, también llamados imperios o superreinos, por su jerarquía. Pero luego aparece en el año 2015 Michael Ruggiero propuso un sistema de clasificación basado en las especies registradas en el proyecto Catálogo de la Vida. Aquí el autor pues establece la existencia de 7 reinos y estos son los reinos que se están utilizando en la actualidad porque es un sistema bastante actualizado. Los reinos que se encuentran mucho más sólidos y que estudiaremos en más detalle serán, aquí aparecen planté, fungi, que son los hongos, el animalía, que son los animales, y todos los reinos del dominio Eicaira. Además, pues, son 7 reinos, los más fundamentales y que están actualizados. Y, por ejemplo, aquí tenemos el primer reino, que son las bacterias. Tenemos arcaea, que son los organismos procariota, unicelulares y microscópicos. También tenemos protozoa. Tenemos también el reino cromista. Asimismo, también tenemos el reino fungi, que son todos los hongos, la especie de hongos, plantae, que tiene relación con todas las plantas, y animalía, la biodiversidad que existe en el reino animal. Y ahí aparecen también las características de cada uno de esos 7 reinos. Bueno, si ustedes tienen la guía de forma impresa, bonito sería que hagan los recortes de cada reino y lo peguen también en su cuaderno de apuntes para tener evidencia de que han trabajado y de esa manera enriquecer, aparte de las actividades que aparecen, por ejemplo, de Ponte a Prueba. Bueno, aparecen 5 preguntas que las van a escribir en su cuadernito y la primera dice, ciencia que se encarga de clasificar y ordenar en jerarquías a los seres vivos, pues esa es la taxonomía. El científico que desarrolló el primer sistema, ya lo vimos ahí, fue Aristóteles, el científico que propuso un sistema de clasificación que ordena a los seres vivos en 5 reinos, pues ese fue Robert H. Whittaker. Además, pues tenemos ahí que son organismos eucariotas heterótrofos que absorben nutrientes, pero no realizan fotosíntesis, pues entonces esos son los hongos. Y en la pregunta número 5 dice que son los organismos eucariotas multicelulares y estos sí realizan fotosíntesis, pues esa es la palabra clave, entonces esas son las plantas. Además, pues hay que, ya para ir casi finalizando la guía de la semana 9 de ciencia, hay que completar básicamente unas actividades y la primera de ellas, pues, es escribir alguna de las características son las que aparecen al lado izquierdo. Eucariotas, heterótrofos, absorben nutrientes, pero se va a marcar con una X si son características de los hongos, de las plantas y de los animales. Y aquí, a manera de ejemplo, pues ya tenemos marcado básicamente. No me voy a detener, pero pueden pausar el video para que observen bien. Por ejemplo, realizan fotosíntesis, pues solamente las plantas. Ahí tenemos en la segunda columna.
por ejemplo, la mayoría pueden moverse mediante contracción muscular. Solamente lo hacen los animales. Ahí está marcada la X a manera de ejemplo y de idea. Y la actividad B, yo no la he completado porque van a ser, digamos, seres vivos de su entorno, que vivan cerca de su entorno donde usted vive. Aquí escribe el organismo, la clasificación, o sea, qué reino es, y las características. Puede basarse, digamos, a esto. Por ejemplo, el ser vivo, o sí, pueden ser hongos. No sé si ustedes caminan solamente en la ciudad o en el campo, se pueden observar hongos. Y si usted observa hongos, pues una de las características es eucariotas. Entonces, de esa manera va a ir completando, pero si usted observa que hay pájaros de diferentes clases cerca del lugar donde usted vive, pues entonces usted va a colocar ahí, por ejemplo, aves, y usted lo va a clasificar. Aquí tenemos la clasificación, animalía, el reino animalía, y puede escribir el nombre de un ave, etcétera. Entonces, de esa manera, porque son animales o seres vivos de su entorno. Y en la última parte, pues van a responder unas preguntas. Esto tiene el valor de un 30%. ¿Por qué es importante diferenciar una especie de otra? Para conocer sus características y sus funciones. Es bien importante. Esta es una respuesta sugerida que usted la puede ampliar. La pregunta número 2 dice, ¿qué criterios utilicé para clasificar los organismos seleccionados? Los criterios de los organismos de la tabla anterior. ¿Qué criterio? Una de las respuestas más acertadas es en base a las características de los 7 reinos, porque hay 7 reinos que están siendo socializados en esta información. 1, 2, 3, 4 y los otros 3 son 7. Y ahí está. Entonces, ese criterio, el criterio de las características de los 7 reinos. ¿Por qué debemos cuidar la diversidad de seres vivos de nuestro país? Recuerden, estas preguntitas las van a escribir en su cuaderno, pues la diversidad le da la vida y riqueza a nuestro ecosistema. Ahí lo puede ampliar. Y la pregunta número 4 dice, ¿cómo podemos cuidar la biodiversidad de nuestro país? Pues creando conciencia principalmente, y esto es de forma individual. No esperemos que mi compañero, que mi compañera, que mis vecinos empiecen a cambiar. Voy a empezar a cambiar yo, creando esa conciencia ambiental sobre la importancia de preservar la biodiversidad, sabiendo que los 7 reinos enriquecen la vida de nuestro planeta. Y obviamente, pues nosotros nos incluimos dentro del planeta porque formamos parte de él. Y pues al finalizar, van a marcar la X de cada criterio dependiendo cómo usted lo está realizando. Y es así como se socializa la guía de ciencia, salud y medio ambiente que corresponde a 6º grado, fase 3, semana 9. Y recordarles, se acerca la evaluación conociendo mis logros para 6º grado, que próximamente pues será el día jueves 15 y viernes 16 del mes de julio. Bendiciones a todos.